Normalmente, unas monedas solo te compran un mal café. Para Maeve, $342 le compraron la atención exclusiva del hombre más peligroso de la ciudad. Ella pensó que solo estaba ayudando a un anciano confundido en la fila de un supermercado. No sabía que los billetes arrugados que le dio a la cajera marcarían su rostro en una red de vigilancia privada del bajo mundo. Algunas buenas acciones quedan sin castigo, otras te arrastran directamente a la oscuridad. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza con una melodía amarilla y moribunda. Era un sonido miserable. De esos que se te clavan en la base del cráneo si te quedas debajo mucho tiempo. Maeve cambió el peso de su pie izquierdo al derecho. Miraba sin ver las revistas sensacionalistas que bordeaban el pasillo de la caja. Sus botas estaban húmedas. La lluvia de noviembre tenía la mala costumbre de encontrar las costuras baratas del cuero sintético. Delante de ella, la fila estaba detenida. La mujer justo enfrente de Maeve soltó un profundo suspiro. Luego, miró su reloj de pulsera con agresividad. La gente en esta parte de la ciudad siempre tenía prisa por volver a ninguna parte. Maeve se inclinó un poco para ver qué causaba el retraso. En la caja había un hombre mayor. Era pequeño, ligeramente encorvado y buscaba torpemente en una gastada cartera de cuero. «Señor, son 23,40», dijo la cajera. Hizo una burbuja con un chicle rosa. Sus ojos estaban muertos, fijos en la pared detrás de él. «Me dio 20. Sí, sí, lo sé». La voz del anciano temblaba. No era el temblor del miedo, sino el frustrante e incontrolable temblor de la edad. Sus dedos, manchados y delgados, raspaban el fondo del monedero vacío. «Tenía uno de 5. Sé que tenía uno de 5. Mi hijo me lo dio esta mañana. Bueno, ahora no lo tiene. ¿Quiere que devuelva la leche o las naranjas?» La crueldad no era intencionada. Era simplemente la abrasiva realidad de un trabajo de salario mínimo a las 9 de la noche de un martes. Pero las palabras golpearon duro al anciano. Sus hombros se hundieron. Miró el pequeño grupo de artículos en la cinta transportadora negra. Un cartón de leche entera, una bolsa de naranjas magulladas, una barra de pan blanco barato. «No, necesito la leche», murmuró, dejando caer las manos a los costados. Parecía completamente perdido. Maeve observó su rostro. Había una vergüenza profunda y sofocante en sus pálidos ojos azules. Era una mirada que conocía íntimamente. Era la mirada que ponía su madre cuando la tarjeta era rechazada en la farmacia. Era el peso aplastante de la insuficiencia en público. Ella no tenía dinero de sobra. Su cuenta corriente presumía de un ridículo saldo de 2 cifras, y el alquiler vencía en 3 días. Pero ya no soportaba el olor a paciencia agria que emanaba de la fila, y no podía ver a este hombre encogerse bajo la mirada inexpresiva de la cajera. Maeve salió de su lugar en la fila. Pasó junto a la mujer molesta y dejó un billete arrugado de $5 sobre el plástico negro y pegajoso de la cinta. «Quédese con el cambio», le dijo Maeve a la cajera. La cajera no pareció sorprendida, solo aburrida. Agarró el billete, pulsó un botón en la caja registradora y el cajón se abrió con un ding mecánico. El anciano se giró hacia Maeve. De cerca, su fragilidad era aún más evidente. Sin embargo, había algo tremendamente fuera de lugar en él. Su abrigo de lana estaba deshilachado en los puños, pero el material era increíblemente suave, tal vez cachemira, y debajo de la manga deshilachada, un pesado reloj de plata captó la dura luz del techo. No parecía una imitación barata, parecía pesado. «¿Real? No tenías que hacer eso, cariño», dijo él, con la voz quebrada. «Son $3», respondió Maeve, manteniendo un tono ligero. Quería quitarle importancia a la gratitud antes de que se volviera pesada. «Gasto más que eso en cafés terribles. No se preocupe». La gente no suele ser tan amable. Él recogió sus bolsas de plástico. Sus manos todavía temblaban ligeramente. «Mi nieto, él me dice que el mundo es un lugar perverso. Se preocupa demasiado. Ese chico se preocupa». «El mundo es lo que es», dijo Maeve. Le ofreció una sonrisa cansada. «Que tenga una buena noche, señor. Vuelva a casa con cuidado». «Henry», dijo él, asintiendo lentamente. «Me llamo Henry». «Maeve». Henry sonrió, transformó su rostro, eliminando la confusión,
y dejando algo notablemente agudo. Gracias, Maeve. Gabriel estará muy complacido de que me hayas ayudado. Se dio la vuelta y salió por las puertas automáticas de cristal, desapareciendo en la húmeda y negra noche. Maeve no pensó dos veces en el nombre de Gabriel. Simplemente volvió a la fila, pagó su cena congelada y su café molido barato, y se preparó para la fría caminata de regreso a su apartamento. La caminata duró 20 minutos. La lluvia se había convertido en una fina llovizna helada. Entró en su edificio. La cerradura se atascaba como siempre. Requería un fuerte empujón con el hombro para girar el cerrojo. Su apartamento olía a polvo y al calor de un radiador viejo. Se quitó las botas mojadas, arrojó las llaves sobre el mostrador de laminado astillado y calentó su cena en el microondas. Era una noche completamente ordinaria. Un martes tranquilo, deprimente y totalmente normal. Comió en silencio, viendo la lluvia rayar el cristal sucio de su única ventana. No sabía que a 3 millas de distancia, en una extensa finca privada en la próspera zona norte de la ciudad, un hombre observaba su rostro en una grabación de seguridad. No sabía que el billete de $5 que había arrojado casualmente sobre un mostrador acababa de reescribir la trayectoria de toda su vida. Los martes por la noche en el Rusty Anchor eran un ejercicio de aburrimiento lento y agónico. El bar de mala muerte se encontraba en una esquina que la gentrificación de la ciudad había logrado evitar milagrosamente. Olía perpetuamente a cerveza rancia, a lejía y a los fantasmas de los cigarrillos fumados décadas atrás. Maeve limpiaba la pegajosa barra de caoba con un trapo húmedo, su mente completamente en blanco. Llevaba 2 años trabajando aquí, sirviendo whisky barato a hombres que habían renunciado a cosas mejores. El reloj de la pared sobre las cajas registradoras se acercaba a las 11 de la noche. Solo 3 clientes se sentaban en las cabinas, todos habituales, todos cuidando vasos medio vacíos en un cómodo silencio. Entonces, la atmósfera cambió. No fue un ruido fuerte lo que alteró la sala, fue la repentina y absoluta ausencia de él. El leve zumbido de la conversación murió. La puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento helado, y 3 hombres entraron. No pertenecían a este lugar, llevaban abrigos oscuros, y a medida que probablemente costaban más que la licencia de licores del bar, se movían con una aterradora gracia sincronizada, abriéndose en abanico mientras evaluaban la sala. 2 de ellos parecían trenes de carga, con ojos fríos y escrutadores. El tercer hombre caminaba entre ellos. Era más alto, más delgado, y poseía una gravedad silenciosa y densa que absorbía el aire de la habitación. No parecía un matón, parecía un ejecutivo, excepto por el brutal y plano vacío en sus ojos oscuros. Su pelo era negro azabache, corto y afilado. Se desabrochó el abrigo lentamente, revelando un traje de color carbón debajo. Maeve dejó de limpiar la barra. El trapo se enfrió en su mano. Sus instintos, perfeccionados por años de vivir en barrios malos, le gritaban que buscara una puerta trasera. Esto no era un robo. Los ladrones eran nerviosos, ruidosos y desesperados. Estos hombres estaban cómodos. Se adueñaron del espacio en el segundo en que cruzaron el umbral. El hombre del centro caminó directamente hacia la barra. Sacó un taburete, las bisagras chirriaron en protesta bajo el peso repentino, y se sentó frente a Maeve. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Maeve. Odiaba lo firme que sonaba su voz. Se sentía como una mentira. Su corazón martilleaba contra sus costillas. El hombre la miró. Realmente la miró. Estudió su rostro, observando la barata camisa del uniforme, las bolsas de cansancio bajo sus ojos, la forma rígida en que mantenía los hombros. Maeve, dijo. No era una pregunta. Su voz era un barítono bajo y áspero. Sonaba como grava rozando contra el acero. ¿Le conozco? No, dijo él simplemente. Apoyó las manos en la barra. No llevaba anillos, pero una leve cicatriz irregular cruzaba el dorso de su mano izquierda. Mi nombre es Gabriel Rossi. El nombre golpeó la sala como un golpe físico. Uno de los habituales en la cabina del fondo se levantó de repente, dejó un billete de 20 sobre la mesa y prácticamente corrió hacia la puerta, manteniendo la cabeza baja. Los guardias de Gabriel ni siquiera se inmutaron. Maeve reconoció el nombre. No se podía vivir en esta ciudad sin conocer a la familia Rossi. Eran dueños de los astilleros, eran dueños de los sindicatos,
Eran dueños de una parte significativa de los políticos. Eran dinero viejo construido sobre sangre vieja. ¿Qué les sirvo, señor Rossi?, preguntó Maeve, forzándose a mantener el contacto visual. Solo tenemos 2 cervezas de barril, y dudo que beba whisky de garrafa. Gabriel no sonrió. No estoy aquí por una bebida. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje. Maeve se tensó, esperando a medias un arma. En su lugar, sacó un sobre blanco, grueso y sellado. Lo deslizó por la pegajosa caoba hasta que quedó a centímetros de su mano. «Mi abuelo», dijo Gabriel en voz baja, «tiene demencia vascular. Va y viene. Algunos días está perfectamente lúcido. Otros días piensa que es 1985 y que necesita ir a la tienda de la esquina a comprar leche para mi padre. El supermercado, el anciano del abrigo deshilachado. Henry». Maeve se quedó mirando el sobre. «Ayer por la tarde eludió a su equipo de seguridad», continuó Gabriel, su voz tensándose ligeramente. «Fue la primera grieta en su fachada de piedra. Caminó 12 manzanas bajo la lluvia. Estábamos registrando el barrio, buscándolo. Para cuando rastreamos el GPS de su reloj, ya estaba de vuelta». Gabriel se inclinó hacia adelante. El olor a aire frío, a una costosa colonia de cedro y a algo ligeramente metálico la envolvió. Mis hombres sacaron las grabaciones de seguridad del supermercado. Vi lo que pasó. Vi a la cajera humillarlo. «Y te vi a ti. Solo pagué su leche», dijo Maeve, con la voz seca. «Fueron $3. No es para tanto». «Sí es para tanto», corrigió Gabriel bruscamente. «En mi mundo, nadie hace algo por nada. La gente explota la debilidad. No pagan la cuenta de un extraño por la bondad de su corazón. Especialmente no la gente que parece necesitar los $5 más que él». Maeve sintió un arrebato de ira caliente y defensiva quemar su miedo. «Disculpe, trabajas en un bar en quiebra. Tus zapatos se están deshaciendo y vuelves a casa a un apartamento subsidiado», enumeró Gabriel con precisión clínica. «¿Necesitas dinero?», golpeó el sobre. «Ahí dentro hay $20,000. En efectivo. Es un agradecimiento. Tómalo». Maeve miró el grueso sobre blanco. $20,000. Saldaría sus deudas. Arreglaría su vida. Estaba justo ahí. Levantó la vista del sobre hacia los ojos planos y expectantes de Gabriel Rossi. Él pensaba que la tenía calada. Pensaba que todo el mundo tenía un precio, y acababa de encontrar el suyo. Maeve extendió la mano. No cogió el sobre. En su lugar, colocó 2 dedos sobre él y lo deslizó firmemente de vuelta por la barra hasta que chocó con la mano de Gabriel. «No quiero su dinero», dijo Maeve. Su voz era tranquila, pero ahora no temblaba. Gabriel frunció el ceño. El ligero entrecerrar de sus ojos fue lo más peligroso que había visto en toda la noche. «¿Disculpa? Fueron $3», repitió Maeve, recogiendo su trapo húmedo. «Lo hice porque quería irme a casa, y él estaba retrasando la fila. No necesito una recompensa, y definitivamente no quiero deberle un favor a un tipo como usted. Así que, tome su sobre, señor Rossi, y que tenga una buena noche». Gabriel se quedó mirándola. El silencio se alargó, denso y sofocante. Los 2 guardias junto a la puerta se movieron, sus manos bajando sutilmente hacia sus cinturas. Gabriel levantó una mano, un gesto agudo y mínimo que congeló a sus hombres al instante. Miró el sobre rechazado, luego volvió a mirar a Maeve. Lentamente, una expresión desconocida cruzó su rostro. No era ira, era curiosidad. «No quieres deberme nada», repitió Gabriel en voz baja, probando las palabras en su lengua. «No». Cogió el sobre y lo guardó de nuevo en su chaqueta. No rompió el contacto visual. «Está bien, Maeve», dijo Gabriel, levantándose. «El taburete no chirrió esta vez. No te obligaré a aceptarlo. Pero no me gustan las deudas pendientes, y ciertamente no me gusta dejar cabos sueltos». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus hombres la abrieron antes de que llegara. El viento helado azotó el bar una vez más, y luego se fueron, tragados por la noche. Maeve se quedó congelada detrás de la barra. Sus manos temblaban tanto que tuvo que agarrarse a la madera para estabilizarse. Acababa de rechazar $20,000 de un jefe de la mafia. Pensó que estaba siendo inteligente. Pensó que estaba cortando el lazo. Estaba equivocada. Acababa de atar el nudo. La paranoia es una enfermedad silenciosa. No grita, susurra,
Te hace comprobar el cerrojo 3 veces en lugar de 2. Te hace memorizar las matrículas de los coches aparcados en tu calle. Durante 3 días después del encuentro en el Rusty Anchor, Maeve vivió en un estado de animación suspendida, esperando que cayera el otro zapato. No se le decía a un hombre como Gabriel Rossi que se largara sin consecuencias. El jueves por la mañana llegó con la luz pálida y enfermiza de una ciudad que luchaba contra el invierno. Maeve estaba sentada en la esquina de una lavandería de 24 horas, viendo sus descoloridas camisas de trabajo dar vueltas en la secadora. El lugar olía a lejía industrial y a suavizante floral barato. Una bombilla fluorescente parpadeaba rítmicamente sobre la fila 4, proyectando un estroboscopio nervioso y espasmódico sobre el suelo de linóleo pelado. Estaba agotada. El sueño se había vuelto algo fragmentado y esquivo, roto por el recuerdo de los ojos planos y oscuros de Gabriel. La campana sobre la puerta de cristal sonó. Maeve no levantó la vista de su libro de bolsillo gastado. La gente entraba y salía de ese lugar como fantasmas. No fue hasta que el pesado aroma a cedro y lluvia fría superó el olor a lejía que su estómago se encogió. Gabriel estaba al final del pasillo. Parecía completamente absurdo en ese entorno. Llevaba un abrigo de lana azul marino oscuro sobre un jersey de cuello alto de color carbón. La tela se ajustaba a las anchas líneas de sus hombros. Sus zapatos, de cuero negro pulido, probablemente costaban más que la fila de lavadoras a su lado. Esta vez no estaba flanqueado por guardias. Estaba solo, y de alguna manera eso lo hacía infinitamente más intimidante. Maeve cerró su libro, marcando la página con el pulgar. ¿Me está acosando, señor Rossi? Porque estoy bastante segura de que hay leyes sobre eso, incluso para la gente que es dueña de los jueces. Gabriel no sonrió. Caminó lentamente por el pasillo, su mirada recorriendo las máquinas de monedas oxidadas, los cubos de basura desbordados, y finalmente posándose en ella. Se detuvo a unos metros de distancia, invadiendo su espacio lo suficiente para establecer dominio, pero manteniendo la distancia para evitar una amenaza física. «Mi abuelo se negó a desayunar esta mañana», dijo Gabriel. Su voz era un murmullo bajo, mezclándose con el golpeteo rítmico de las secadoras. Maeve parpadeó, completamente descolocada por la declaración. Se había preparado para una amenaza, un soborno o un aviso de desalojo, no para un informe dietético. «Lo siento. Se le ha metido en la cabeza que la chica del supermercado está en problemas», continuó Gabriel apretando la mandíbula. «La demencia es un arquitecto cruel. Construye realidades a partir de fragmentos. Recuerda que pagaste sus compras. Recuerda a mis hombres trayéndome las grabaciones de seguridad. Ahora piensa que te estás muriendo de hambre porque le diste tus últimos $5. No tocará su comida hasta que sepa que estás atendida». Maeve soltó una risa áspera e involuntaria. Sonó cruda. «Así que me ha localizado en una lavandería en el peor distrito de la ciudad para decirme que su abuelo está preocupado por mi estabilidad financiera». «Te localicé», dijo Gabriel, apoyándose ligeramente en el metal vibrante de una lavadora, «porque tengo un problema que necesito resolver, y tú eres el quid de la cuestión. Le dije que no quiero su dinero. Sé lo que me dijiste». Los ojos oscuros de Gabriel se clavaron en los de ella, despojándola de las capas defensivas que intentaba proyectar. «Pasé los últimos 3 días investigando tus antecedentes, Maeve». Su agarre en el libro se tensó. «Eso es una invasión masiva de la privacidad. Es el procedimiento operativo estándar», replicó él con suavidad. «Tienes $34 en tu cuenta corriente. Llevas 2 meses de retraso en la factura de la calefacción. Tu madre murió de cáncer de ovario hace 3 años, dejándote ahogada en deudas médicas que estás intentando saldar lenta y dolorosamente sirviendo licor barato a alcohólicos». Las palabras se sintieron como golpes físicos. Estaba exponiendo la patética y frágil anatomía de su vida para que ambos la examinaran bajo las duras luces de la lavandería. Un rubor de humillación caliente subió por el cuello de Maeve. «Pare», dijo, su voz temblando ligeramente. «Simplemente estoy exponiendo hechos. Te estás ahogando». Gabriel metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Esta vez no sacó un sobre. Sacó un pequeño y pesado trozo de cartulina. «No me gusta tener deudas. En mi familia, una deuda impaga es una vulnerabilidad. Implica una falta de control. Hiciste algo por mi sangre. Ahora tengo que saldar la cuenta.
Se adelantó y colocó la tarjeta sobre su libro de bolsillo. Era una tarjeta de visita, negra mate, gruesa, con un único número de teléfono impreso en tinta plateada en relieve. «No te daré dinero en efectivo. Veo que insulta tu orgullo», dijo Gabriel, su tono cambiando. Era menos autoritario ahora, entrelazado con algo peligrosamente cercano al respeto. «Pero soy dueño de 3 restaurantes legítimos en el centro, del tipo donde una botella de vino cuesta más que tu alquiler mensual. Necesito un gerente de sala para el de la Quinta Avenida. El sueldo es el triple de lo que ganas en el bar, con seguro médico completo». Maeve se quedó mirando la tarjeta negra. Se sentía pesada, como un peso de plomo presionando su mano. Esto no era caridad. Era un movimiento estratégico calculado. Era un empleo, pero era un empleo bajo su sombra. «¿Por qué?», preguntó Maeve, levantando la vista. «¿Por qué tomarse tantas molestias por una extraña?» «Porque Henry me lo pidió», respondió Gabriel al instante. Pero hubo una vacilación en sus ojos, un breve parpadeo de algo inquieto. «Y porque nunca he conocido a alguien que mire un salvavidas y le escupa en la cara al hombre que lo lanza. Llama al número o no lo hagas. Pero si no lo haces, Henry se morirá de hambre, y tendré que encontrar una forma mucho menos educada de saldar mi cuenta». No esperó su respuesta. Gabriel se dio la vuelta y salió. La campana sonó una alegre despedida, mientras desaparecía de nuevo en la ciudad gris. Dejó a Maeve sola con el golpeteo rítmico de la secadora y una elección que nunca pidió. El miedo tiene un sabor metálico específico. Inunda la parte posterior de tu garganta justo antes de que la adrenalina golpee. Maeve conocía ese sabor íntimamente. Lo saboreaba ahora, ahogándose en el aire húmedo y helado del callejón detrás del Rusty Anchor. Habían pasado 4 días desde lo de la lavandería. La tarjeta de visita negra le quemaba un agujero en el bolsillo del abrigo. No había llamado al número. Se había aferrado obstinadamente a su miserable independencia, sirviendo bebidas e ignorando el creciente pavor de que estaba cometiendo un error catastrófico. Esta noche el error la alcanzó. Estaba arrastrando una pesada bolsa de basura de plástico hacia el contenedor oxidado cuando las sombras cerca de la pared de ladrillo se separaron. 2 hombres. No tenían la elegancia letal y a medida del equipo de seguridad de Gabriel. Eran toscos, erráticos, y olían a sudor rancio y metanfetamina barata. «Mira esto», graznó el más alto, entrando en el tenue charco amarillo de la luz de seguridad. Sostenía una navaja automática. La hoja captó la luz, una astilla de plata perversa y delgada. El pequeño proyecto de caridad de Rossi. Maeve soltó la bolsa de basura. Cayó al pavimento mojado con un golpe sordo. Dio un lento paso hacia atrás, sus ojos buscando la puerta trasera del bar. Estaba cerrada, de acero macizo, sin manija por fuera. «No sé de qué hablan», dijo Maeve. «Mantén la voz firme. Mantén los ojos en movimiento. Busca un arma, una botella rota, un ladrillo suelto, cualquier cosa. No te hagas la tonta, cariño». El hombre más bajo soltó una risita. Fue un sonido terrible y húmedo. Se rumorea en la calle que el mismísimo Rey de Hielo envió a su guardia personal a ver a una camarera de bar de mala muerte. Rossi no hace favores. No tiene amigos. Lo que significa que o eres un lastre o eres una debilidad. Y creemos que podemos usar una debilidad. Se estaban acercando, cortándole la ruta de escape hacia la calle. La respiración de Maeve se entrecortó en su pecho. Rechazar el dinero de Gabriel no había cortado sus lazos con él. Le había pintado una enorme diana brillante en la espalda. En el ecosistema del bajo mundo, cualquier anomalía era explotada. Ella era la anomalía. El hombre alto se abalanzó, agarrando el cuello de su barato abrigo de invierno. Maeve gritó, echando su peso hacia atrás y levantando la rodilla bruscamente. Le dio en el muslo. Él gruñó, su agarre se aflojó, pero contraatacó con un revés vicioso que la alcanzó en el pómulo. La fuerza del golpe envió a Maeve a estrellarse contra el costado metálico del contenedor. El dolor explotó detrás de sus ojos, brillante y cegador. Saboreó la sangre. El hombre levantó la navaja, pasando por encima de ella. «Estúpida, ahora lo haremos por las malas». Nunca terminó la frase. Desde la boca del callejón,
Una figura se movió con una velocidad aterradora. No hubo un grito, ni una advertencia, solo el repugnante crujido húmedo de huesos, rompiéndose bajo una inmensa presión. Maeve parpadeó a través de las estrellas que explotaban en su visión. El hombre alto estaba en el suelo, no se movía. Su brazo estaba doblado en un ángulo imposible y grotesco. De pie sobre él estaba Gabriel Rossi. No se parecía al ejecutivo a medida de la lavandería. Parecía la violencia encarnada. Su abrigo estaba abierto, su postura enroscada y brutal. El hombre más bajo se congeló. Sus ojos se abrieron de puro y absoluto terror al reconocer al hombre que acababa de destrozar a su compañero. «¡Señor Rossi!», tartamudeó el hombre, levantando las manos, dejando caer su propio cuchillo. «No sabíamos. Pensamos que ella era solo». Gabriel no habló. Pasó por encima del cuerpo inconsciente en el suelo, agarró al segundo hombre por la garganta y lo estrelló de espaldas contra la pared de ladrillo. El impacto le sacó el aire de los pulmones en un silbido agudo. Springer se incorporó contra el contenedor, agarrándose la mejilla palpitante. Observó, paralizada, mientras Gabriel apretaba. Los músculos de su espalda se tensaron bajo su traje. Las piernas del hombre pataleaban frenéticamente, sus manos arañando inútilmente el agarre de hierro de Gabriel. El rostro de Gabriel era un vacío absoluto. No había ira ni placer, solo la aplicación clínica de la fuerza letal. «Gabriel, para». La voz de Maeve era un susurro entrecortado. Ni siquiera estaba segura de que la hubiera oído por encima de la lluvia y los jadeos desesperados del hombre moribundo. Pero lo hizo. Gabriel se detuvo. Lenta, metódicamente, abrió la mano. El hombre se desplomó en el pavimento mojado, jadeando violentamente, agarrándose la garganta magullada. «Si vuelves a mirarla», dijo Gabriel, su voz completamente desprovista de inflexión, «te arrancaré la piel de la cara mientras miras. ¡Corre!». El hombre se arrastró hacia atrás sobre manos y rodillas, pasando por encima de su compañero inconsciente antes de salir disparado hacia la calle oscura como un animal cazado. El silencio descendió sobre el callejón, pesado y sofocante. Gabriel se giró para mirar a Maeve. Su pecho subía y bajaba ligeramente. Metió la mano en su abrigo y sacó un pañuelo blanco impecable. Se acercó a ella. Maeve se encogió, apretándose más contra el frío metal del contenedor. Gabriel se detuvo, un músculo tembló en su mandíbula. La vio acobardarse ante él, vio la sangre hinchando su mejilla y luego miró sus propias manos. Por una fracción de segundo, el jefe de la mafia desapareció, reemplazado por un hombre que miraba un desastre del que no podía salir comprando. «No llamaste al número», dijo Gabriel en voz baja. «¿Los habría detenido?», replicó Maeve, su voz temblando de adrenalina y dolor. «No me querían a mí, Gabriel. Te querían a ti. Yo solo soy el cebo. Lo sé». Él acortó la distancia entre ellos, lentamente, telegrafiando sus movimientos. Presionó suavemente el pañuelo contra el corte en su pómulo. Su tacto fue sorprendentemente suave. «Por eso vienes conmigo. No voy a ir a ninguna parte contigo. Tu terquedad va a hacer que te maten, Maeve», dijo Gabriel, sus ojos oscuros clavados en los de ella. «Entraste en mi mundo en el segundo en que pagaste esa leche. Intenté sobornarte. Te negaste. Intenté emplearte. Te negaste. No me dejaste opciones limpias». La agarró de la mano, ignorando su resistencia, y la apartó suave y firmemente del contenedor. «Así que ahora», dijo Gabriel, la grava en su voz endureciéndose hasta convertirse en hormigón, «lo haremos a mi manera. Perteneces a la familia Rossi ahora, por tu propia protección. El dinero no solo compra comodidad, compra silencio». Las pesadas puertas blindadas del todoterreno de Gabriel se cerraron con un suave clic de vacío, cortando instantáneamente los sonidos de la lluvia helada y las sirenas lejanas de la ciudad. Dentro del vehículo, el silencio era absoluto. Maeve se sentó rígida contra el asiento de cuero negro, sosteniendo el pañuelo ensangrentado en su cara. Su pómulo palpitaba al ritmo de su rápido corazón. Miraba por la ventanilla tintada, viendo cómo las luces de neón de su barrio se desdibujaban en el sueño. Gabriel se sentó frente a ella, con la postura erguida, los ojos fijos en una tableta en su regazo. Acababa de destrozar el brazo de un hombre
y casi aplastar la tráquea de otro. Sin embargo, su respiración era completamente regular. Parecía un hombre revisando un informe de ganancias trimestral. «Mañana tengo turno en el bar», dijo Maeve. Su voz sonaba débil, tragada por el espacioso interior del coche. Gabriel no levantó la vista de su pantalla. «Compré el bar hace 20 minutos. Ya no trabajas allí». La pura y casual absurdidad de la declaración le quitó el aire de los pulmones. «¿Compraste un bar a medianoche porque tengo un turno?» El dueño actual tenía deudas de juego. La transferencia fue muy motivada. Gabriel deslizó un dedo por el cristal. «Te lo dije, Maeve. Eres una vulnerabilidad. Mientras camines por las calles sin protección, mis enemigos te usarán para llegar a mí. No puedo permitirlo. Entonces, soy una prisionera. Eres una invitada». Finalmente levantó la vista. «Tendrás una habitación, comida fresca y seguridad. Cuando las personas que ordenaron ese ataque en el callejón sean identificadas y eliminadas, podrás volver a tu vida. Hasta entonces, te quedas». Pasaron por las pesadas puertas de hierro de la finca Rossi 20 minutos después. La propiedad se asentaba en un extenso acantilado con vistas a las oscuras y agitadas aguas de la bahía. Era menos una casa y más una fortaleza construida de piedra gris y vidrio reforzado. Las cámaras seguían el progreso del vehículo por el sinuoso camino de entrada. El interior de la finca era cavernoso y frío. Los suelos eran de mármol pulido que resonaba bruscamente bajo las baratas botas mojadas de Maeve. Todo olía a abrillantador de limón y a aire acondicionado estéril. No había fotografías, ni desorden, ni señales de que seres humanos vivieran realmente allí. Parecía una exposición de museo de inmensa riqueza. Un hombre con una bata médica blanca esperaba en el vestíbulo. Gabriel señaló a Maeve. «Arréglale la cara. Sin narcóticos, a menos que los pida». El médico la guió a una habitación lateral brillantemente iluminada, sentándola en una silla de examen de cuero. Limpió el corte de su mejilla con fría eficiencia, aplicó suturas adhesivas y le entregó una bolsa de hielo. No le preguntó su nombre. No preguntó qué había pasado. En esta casa, la gente claramente sabía que era mejor no hacer preguntas. Cuando salió, Gabriel estaba de pie en la base de una imponente escalera doble. Se había quitado el abrigo, quedándose con el jersey de cuello alto oscuro y los pantalones de traje. Sin una palabra, la guió escaleras arriba y por un largo y tenuemente iluminado pasillo. Abrió una pesada puerta de roble y se hizo a un lado. La habitación de invitados era más grande que todo el apartamento de Maeve. Una enorme cama tamaño king dominaba el espacio, flanqueada por ventanas del suelo al techo, con vistas a la bahía azotada por la lluvia. Un fuego ya crepitaba en un hogar de piedra. «Tu ropa está mojada», señaló Gabriel, sus ojos bajando brevemente a su cuerpo tembloroso. «Hay un armario en el vestidor. Las etiquetas todavía están puestas. Ponte lo que quieras. Mañana, alguien recogerá tus efectos personales de tu apartamento. No quiero tu ropa. Quiero mis propias cosas. Tu apartamento quedó comprometido en el momento en que esos hombres te acorralaron», replicó Gabriel, su tono endureciéndose. «Saben dónde vives. Conocen tus rutinas. Volver allí es un suicidio. Acepta la realidad de tu situación, Maeve. Hará esto mucho más fácil». «¿Y qué hay de Henry?», replicó ella. «¿Sabe que arrastras a mujeres de la calle para saldar tus cuentas?». Una sombra pasó por el rostro de Gabriel. Fue la primera grieta genuina en su compostura desde el callejón. «Mi abuelo está durmiendo. Tuvo un día difícil. No lo molestarás». «Claro. Porque el gran Gabriel Rossi puede controlarlo todo, excepto la memoria de un hombre moribundo». Fue algo cruel de decir. Maeve lo supo en el momento en que las palabras salieron de su boca. Estaba enfadada, aterrorizada y arremetiendo contra el único objetivo disponible. Gabriel entró completamente en la habitación. La presión del aire pareció cambiar. Bajando 10 grados, caminó lentamente hacia ella, deteniéndose solo cuando las puntas de sus caros zapatos casi tocaron sus botas húmedas. La miró desde arriba. «Controlo lo que debo para mantener viva a mi familia», dijo Gabriel, su voz bajando a un peligroso susurro grave. «Hago cosas terribles a gente terrible, para que mi abuelo pueda morir en una cama caliente, en lugar de desangrarse en un almacén. Crees que entiendes mi mundo porque sirves bebidas a perdedores,
y esquivas atracadores de camino a casa. No sabes nada. Se dio la vuelta. Cierra la puerta con llave si te hace sentir mejor. Los guardias de fuera se asegurarán de que no te molesten. La puerta se cerró tras él con un clic. La cerradura se activó desde el exterior. Maeve se quedó sola en el centro de la enorme y hermosa habitación, la bolsa de hielo quemando su piel. Se acercó a la ventana y miró el agua negra. No era solo una invitada. Era una pieza en un tablero de ajedrez, completamente a merced de un hombre que no sabía cómo perder. 4 días en una fortaleza cambian a una persona. El terror inicial se calcificó en una frustración sorda y persistente. La finca Rossi funcionaba como una instalación militar de alto nivel. Las comidas se entregaban precisamente a las 8, a la 1 y a las 7. Las criadas se materializaban como fantasmas para limpiar las habitaciones y desaparecían con la misma rapidez. El perímetro era patrullado por hombres silenciosos con trajes oscuros que portaban armas ocultas. Maeve se negó a asimilarse. Dejó la ropa de diseño colgada en el armario forrado de cedro. En su lugar, lavó sus vaqueros baratos y su camisa de trabajo en el enorme lavabo de porcelana de su baño privado. Los colgó sobre los toalleros calefactados para que se secaran. Rechazó las bandejas de costilla de primera y vieiras a la plancha. En su lugar, bajaba a la cocina industrial a horas extrañas para prepararse tostadas simples y café solo. Buscaba la fricción. Necesitaba conocer los límites de su jaula. Era jueves por la mañana, precisamente a las 6. La cocina estaba vacía, completamente desprovista del bullicioso personal que solía llegar a las 7. Maeve estaba de pie con sus vaqueros descoloridos, descalza sobre el frío suelo de baldosas, esperando que el agua de la tetera hirviera. Un sonido de arrastre rompió el silencio. Maeve se giró. En el arco de la entrada estaba Henry. Parecía significativamente más pequeño de lo que recordaba del supermercado. Llevaba una pesada bata de seda, pero su cuerpo se ahogaba en ella. Su pelo blanco estaba revuelto, y sus ojos tenían ese terrible vacío vidrioso de una mente desvinculada del presente. «María», llamó Henry, su voz frágil y temblorosa. «María, la estufa está fría. Mi padre necesita su café. María, no Gabriel». Estaba retrocediendo décadas. Maeve no entró en pánico. No se trabaja en un bar de mala muerte sin aprender a tratar con gente que no está en sus cabales. La estrategia era siempre la misma: estar de acuerdo, redirigir y anclar. «Lo siento, Henry», dijo Maeve, manteniendo la voz increíblemente suave y uniforme. Se apartó de la tetera, manteniendo las manos visibles. María salió un momento. «Yo me encargo del café». Henry parpadeó, mirándola fijamente. La confusión se profundizó. Su ceño se frunció. «Tú no eres María. ¿Dónde está mi abrigo? Necesito ir a los muelles. ¿El cargamento?» Empezó a girarse. Su respiración se volvió superficial y agitada. «Los chicos del muelle no descargarán sin mí. Los muelles están cerrados hoy por la lluvia, Henry», mintió Maeve con suavidad, caminando lentamente hacia él. Sacó un pesado taburete de roble. El capataz llamó. «Todos se fueron a casa. ¿Por qué no te sientas y te traigo ese café?» Él dudó, mirando hacia las ventanas oscuras. La lluvia, de hecho, azotaba los cristales. La evidencia física pareció anclarlo ligeramente. Sus hombros cayeron. «Cerrados», murmuró. «¿Cerrados? Bien. Me duele la espalda». Se arrastró hasta el taburete y se sentó pesadamente. Maeve preparó rápidamente una taza de café solo, añadiendo 2 azúcares solo para darle algo de sabor, y la deslizó por la isla de mármol. Henry envolvió sus manos manchadas alrededor de la cálida cerámica. «Gracias, cariño», murmuró. «De nada». «Él no sabe cómo hacerlo, ¿sabes?», dijo Henry de repente, mirando el líquido negro. Su voz cambió, sonando de repente más clara, más pesada. «¿Quién no sabe?» «Gabriel». Henry levantó la vista, y por un segundo fugaz, la niebla se disipó. Los ojos agudos e inteligentes del patriarca regresaron. «Él sabe cómo construir los muros. Sabe cómo disparar a los lobos. Pero no sabe cómo vivir dentro de la casa. Piensa que el miedo es lo mismo que la seguridad». Maeve se quedó completamente quieta. Los pelos de sus brazos se erizaron. Antes de que pudiera responder, una sombra se desprendió del pasillo.
Gabriel entró en la cocina. Estaba completamente vestido con un traje oscuro, su corbata perfectamente anudada. ¿Cuánto tiempo había estado allí de pie, observándola manejar a su abuelo? No tenía ni idea, pero su rostro estaba tenso, su mandíbula tan apretada que un músculo se contraía cerca de su oreja. «Abuelo», dijo Gabriel en voz baja, dando un paso adelante. «Es temprano. El doctor quiere que descanses hasta las 8». Henry miró a Gabriel. La breve ventana de lucidez se cerró de golpe. El anciano sonrió agradablemente. «Buenos días, hijo. Esta amable chica me estaba diciendo que los muelles están cerrados». «Lo están», asintió Gabriel con suavidad, sus ojos moviéndose hacia Maeve. Había un peso complejo en su mirada, algo atrapado entre la gratitud y una intensa irritación. «Vamos a llevarte arriba. Los suelos aquí abajo están fríos». Ayudó al anciano a levantarse, sus grandes manos increíblemente suaves sobre los frágiles hombros de Henry. Al llegar al arco, Gabriel se detuvo y miró hacia atrás a Maeve. «En mi despacho esta noche a las 10 en punto», ordenó Gabriel en voz baja. «Tenemos que hablar». El día se alargó. Cuando el reloj de pie del pasillo dio las 10, Maeve abrió las pesadas puertas de caoba del despacho de Gabriel. La habitación olía a cuero viejo, a whisky caro y a madera. Gabriel estaba sentado detrás de un enorme escritorio, sirviendo un líquido ámbar en 2 vasos de cristal. No levantó la vista cuando ella entró. Simplemente empujó un vaso por la madera pulida. «No bebo mientras trabajo», dijo Maeve, quedándose cerca de la puerta. «Tú no estás trabajando, y yo tampoco». Gabriel cogió su vaso, dando un sorbo lento. Parecía agotado. La armadura brutal e intocable había desaparecido por completo, dejando atrás a un hombre que parecía cargar con el peso de un imperio en ruinas. «Lo manejaste bien esta mañana», dijo Gabriel, mirando el líquido ámbar. «Mejor que las enfermeras. Entran en pánico cuando olvida el año. Intentan corregirlo. Solo lo agita más». «No se lucha contra una corriente», dijo Maeve simplemente, acercándose al escritorio, pero negándose a sentarse. «Nadas en paralelo a ella, hasta que encuentras un lugar donde hacer pie». «Mi madre tuvo días difíciles hacia el final. Los medicamentos la confundían. Aprendes a navegar por el delirio». Gabriel la miró. Estudió el moratón que se desvanecía en su mejilla, la obstinada expresión de su mandíbula, la ropa barata que obstinadamente seguía usando. «Te debo una disculpa», dijo. Las palabras sonaron extrañas en su boca, como si no las hubiera usado en una década. «Te traje aquí y te traté como un lastre que había que gestionar. Supuse que eras frágil». «No soy frágil, soy pobre. Hay una gran diferencia». Gabriel soltó un suspiro corto y silencioso. Podría haber sido una risa. «Sí, la hay». Dejó su vaso. Los hombres del callejón eran contratistas contratados por una familia rival que buscaba sondear mis defensas. Ahora están muertos. La amenaza está neutralizada. El estómago de Maeve se encogió. La admisión casual de asesinato enfrió la habitación. «Entonces, puedo irme». «Puedes», asintió Gabriel lentamente, sus ojos oscuros clavados en los de ella. «Haré que un coche te lleve de vuelta. Te compraré un apartamento nuevo. Saldaré tus deudas. La cuenta estará saldada». Le estaba ofreciendo exactamente lo que ella quería: libertad, independencia, un corte limpio. Pero mientras Maeve miraba al hombre detrás del escritorio, recordó la forma en que había guiado suavemente a su abuelo confundido fuera de la cocina. Recordó la mirada desesperada y solitaria en los ojos de Henry. Recordó la silenciosa admisión de Gabriel. «Controlo lo que debo para mantener viva a mi familia». No alcanzó el vaso. No se giró hacia la puerta. «¿Y quién le hace el café a Henry mañana?», preguntó Maeve. La mano de Gabriel se apretó en el borde de su escritorio. El silencio entre ellos se alargó, denso y peligroso, cambiando por completo el terreno bajo sus pies. Gabriel no respondió de inmediato. Se sentó perfectamente quieto detrás del enorme escritorio de caoba, el líquido ámbar en su vaso captando la tenue luz de la lámpara. Sus ojos oscuros escudriñaron su rostro, buscando la trampa. En su mundo, el altruismo era un mito. Cada favor era un anzuelo. Cada concesión era un riesgo calculado.
Te ofreces voluntaria para quedarte, dijo Gabriel lentamente. No era una pregunta. Estaba probando la integridad estructural del concepto. Estoy negociando un empleo, corrigió Maeve, cruzándose de brazos. El pesado y caro silencio del despacho la presionaba, pero se negó a retroceder. Necesitas a alguien que ancle a Henry cuando su mente divaga. Tu equipo de seguridad lo mira como si fuera un mueble roto. Tus enfermeras lo tratan como a un niño pequeño. Es un anciano que está perdiendo el control de la realidad, y necesita a alguien que sepa cómo tomar su mano sin despojarlo de su dignidad. Gabriel dejó su vaso. El suave clic resonó con fuerza. ¿Y crees que estás excepcionalmente cualificada para esto? Cuidé de mi madre durante 4 años, dijo Maeve, su voz perdiendo el tono defensivo y asentándose en un hecho frío y duro. Sé cómo manejar el síndrome del ocaso. Sé cómo controlar los medicamentos. Y lo que es más importante, soy la única persona en esta fortaleza que no te tiene miedo. Una leve sonrisa burlona tocó la comisura de la boca de Gabriel. Fue una microexpresión que desapareció antes de registrarse por completo. Deberías tenerme miedo, Maeve, pero no te lo tengo. Maeve se descruzó de brazos y apoyó las palmas de las manos en su escritorio. Quiero un contrato formal. Una tarifa de mercado justa para una coordinadora de cuidados interna. Quiero un contrato de trabajo formal. Quiero que mis deudas médicas se paguen como una bonificación por firmar, no como una limosna. Y quiero la libertad de entrar y salir de esta finca sin que 2 gorilas armados me sigan a la farmacia. Gabriel observó sus manos en su escritorio. Miró su esmalte de uñas desconchado, las leves cicatrices blancas en sus nudillos de años de trabajo manual. Luego, levantó la vista hacia su rostro. Los gorilas se quedan, replicó Gabriel con suavidad. No es negociable. Si trabajas para mí, eres un objetivo. Irán en un vehículo separado, se mantendrán fuera de tu campo de visión, pero se quedan. Maeve lo consideró. Era una concesión disfrazada de orden. Bien. Tus deudas estarán saldadas para mañana por la tarde, continuó Gabriel, su voz volviendo a esa cadencia ejecutiva y nítida. Tu salario será el triple de la tarifa del mercado para compensar la naturaleza poco ortodoxa de tu empleador. Solo respondes ante mí. Te encargas de Henry. Gestionas su horario. Le dices al personal médico qué hacer. Si se niegan, me lo dices a mí y serán reemplazados. Trato hecho. Se levantó. Su imponente tamaño dominaba la habitación, proyectando una larga sombra sobre la alfombra persa. Extendió su mano derecha. Maeve la miró. La leve cicatriz irregular que cruzaba sus nudillos era ahora totalmente visible. Extendió la mano y la estrechó. Su piel era cálida, callosa, y su agarre era firme sin ser aplastante. Se sintió como estrechar la mano de una pistola cargada. Bienvenida al negocio familiar, Maeve, dijo Gabriel en voz baja. Durante las siguientes 3 semanas, la dinámica dentro de la fortaleza de piedra cambió. Maeve no solo se encargó de Henry, inadvertidamente humanizó la finca. Despidió a la enfermera jefe el 4.º día por hablarle a Henry con una voz infantil y condescendiente. Cuando la mujer amenazó con ir a ver a Gabriel, Maeve simplemente señaló la puerta. Gabriel observó todo el intercambio desde el rellano del 2.º piso. No intervino. La enfermera hizo las maletas. Henry floreció. Maeve estableció una rutina rígida, anclando sus días con tareas familiares y tangibles. Le compró rompecabezas baratos de 100 piezas que completaban en la isla de la cocina. Ponía viejas emisiones de radio de la década de 1950. Aprendió la proporción exacta de crema y azúcar que él prefería. Gabriel se convirtió en un fantasma que rondaba su propia casa. Se iba temprano y regresaba tarde en la noche. Maeve lo veía de reojo, una figura oscura de pie junto a la ventana en el estudio. El olor a colonia de cedro cara persistiendo en los pasillos. El murmullo silencioso de tensas llamadas telefónicas resonando desde detrás de puertas cerradas. Rara vez hablaban, pero el silencio entre ellos ya no era hostil, era observador. Una noche, Maeve estaba sentada en el suelo de la biblioteca, cosiendo una costura rota en el abrigo de cachemira favorito de Henry. El fuego ardía abajo. Las pesadas puertas dobles se abrieron y Gabriel entró. Parecía agotado. Su corbata estaba floja, el cuello de su camisa desabrochado,
y una leve mancha de sangre seca manchaba el puño de su camisa blanca. No hizo mención de la sangre. Maeve no preguntó. Gabriel caminó hacia el pesado sillón de cuero frente a ella y se desplomó en él. Cerró los ojos, apoyando la cabeza en el alto respaldo. «Comió una cena completa esta noche», dijo Maeve en voz baja, cortando el extremo de su hilo. «Pollo asado. Recordó el cumpleaños de tu padre». «Bien», murmuró Gabriel. Su voz estaba espesa por la fatiga. «Gracias». Maeve miró la sangre en su puño. Miró las ojeras amoratadas bajo sus ojos. Era un monstruo para la ciudad fuera de estos muros. Destrozaba huesos y arruinaba vidas. Pero sentado aquí, a la tenue luz del fuego, solo parecía un hombre ahogándose lentamente bajo el peso de un océano invisible. Dobló el abrigo, lo colocó en la mesa auxiliar y se levantó. Caminó hacia el pequeño carrito de bar en la esquina, sirvió 2 dedos de su whisky caro en un vaso de cristal y se lo llevó. Lo dejó en la mesa a su lado. Gabriel abrió los ojos, miró el vaso, luego la miró a ella. «Me estás pagando demasiado», dijo Maeve rotundamente. «Pensé que debería volver a ser camarera para ganarme el sueldo». Salió de la biblioteca, dejándolo solo con el fuego y el whisky. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero en el bajo mundo, las cosas pequeñas eran exactamente lo que finalmente derribaba los imperios. La violencia rara vez se anuncia con un golpe educado. Arranca la puerta de sus bisagras. Diciembre llegó con un frío brutal y cortante que congeló la bahía en placas irregulares de hielo gris. Maeve estaba dormida, enterrada bajo el pesado edredón de plumas de su habitación de invitados, cuando se activaron las alarmas. No era una sirena fuerte y estridente. Era un zumbido bajo y vibrante que parecía sacudir los cimientos mismos de la finca de piedra, acompañado por el pulso estroboscópico de luces rojas de emergencia en el pasillo. Maeve se quitó las mantas. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de madera. No se congeló. La respuesta de pánico que había perfeccionado en las calles se activó, aguda y clínica. Agarró la pesada lámpara de latón de su mesita de noche, enrollando el cable firmemente alrededor de su muñeca. Abrió la puerta de su dormitorio. El pasillo era un caos en movimiento. Hombres con equipo táctico oscuro se movían con una velocidad silenciosa y aterradora. El equipo de seguridad de la finca estaba completamente movilizado. Los rifles de asalto, generalmente ocultos, ahora estaban levantados y listos. El olor a aire frío y adrenalina cruda inundó el corredor. «Vuelva a su habitación», ladró un guardia, pasando por su puerta. «¿Dónde está Henry?», exigió Maeve, agarrando la lámpara de latón. «Habitación de seguridad. Ala norte. Cierre su puerta». Maeve lo ignoró. Dejó caer la lámpara, corrió por el pasillo y bajó por la escalera de servicio hacia el vestíbulo. Las puertas delanteras estaban abiertas de par en par, el viento helado aullando en la prístina entrada de mármol. 3 todoterrenos estaban aparcados al azar en el camino de entrada, sus puertas abiertas de par en par. 2 guardias arrastraban a un hombre por los escalones de piedra. Era Gabriel. Su traje de color carbón estaba arruinado. La tela estaba rasgada y empapada con una enorme mancha creciente de un carmesí oscuro y pesado. Su cabeza se desplomaba hacia adelante, su respiración llegaba en jadeos húmedos y entrecortados. «¡Sala médica! ¡Muévanse!», gritó uno de los guardias, abandonando por completo el estoicismo profesional habitual. El corazón de Maeve golpeó contra sus costillas. No pensó, simplemente se movió. Los interceptó en la base de las escaleras, deslizando su hombro bajo el brazo libre de Gabriel, soportando su peso. Era increíblemente pesado, un peso muerto de músculo denso. La cabeza de Gabriel rodó hacia un lado. Sus ojos oscuros parpadearon, luchando por enfocar. Vio su rostro. «¡Maeve!», gruñó, la sangre manchando sus dientes. «Sal del pasillo. Cállate y camina», espetó Maeve, esforzándose bajo su peso mientras lo medio llevaban, medio arrastraban por el pasillo hacia la estéril habitación blanca, donde el médico le había cosido la cara semanas atrás. Abrieron la puerta de una patada. El médico de la finca ya estaba allí, poniéndose guantes de látex azules, su rostro pálido y tenso. «¡En la mesa! ¡Ahora!», ordenó el médico. Subieron a Gabriel a la silla de examen de cuero. Él gimió, un sonido profundo y animal de pura agonía,
cuando su espalda golpeó la superficie. El médico agarró un par de tijeras de trauma y comenzó a cortar la costosa lana de la chaqueta del traje y la camisa arruinada debajo. Maeve se quedó congelada al pie de la silla. Su costado izquierdo era una ruina destrozada. 2 heridas de bala, una alta en el hombro, que había atravesado limpiamente, la otra baja en el abdomen. Esa era la mala. Sangre arterial oscura pulsaba lentamente desde el agujero irregular, acumulándose rápidamente en el cuero negro. «Necesito presión en el estómago», gritó el médico, girándose para coger una bandeja de instrumentos quirúrgicos. «¡Ahora!» Los guardias dudaron. Eran tiradores, no médicos. Maeve dio un paso adelante. Agarró una gruesa pila de gasas estériles del mostrador, la presionó directamente sobre la herida abdominal y apoyó todo el peso de su cuerpo sobre sus manos. Gabriel arqueó la espalda. Un grito horrible y ahogado escapó de su garganta. Sus manos, resbaladizas por su propia sangre, se extendieron a ciegas y agarraron los antebrazos de Maeve. Sus dedos se clavaron en su piel como abrazaderas de hierro. «Mírame», ordenó Maeve. Su voz era fuerte, cortando el pánico en la habitación. «Gabriel, mírame». Sus ojos se clavaron en los de ella. Estaban dilatados, salvajes de dolor y shock. «Sigue mirándome», dijo, presionando más fuerte sobre la herida. La sangre caliente empapó las gasas, deslizándose entre sus dedos. El olor a cobre era abrumador. «No vas a morir esta noche. ¿Quién le hace el café a Henry si te mueres?» Una risa oscura y húmeda brotó del pecho de Gabriel, convirtiéndose rápidamente en una tos. «Tú». «Renuncio». «El horario es terrible», replicó Maeve. «Quédate conmigo». El médico regresó, moviéndose con una precisión frenética. «Tengo que sacar la bala antes de poder pinzar la arteria. Está demasiado profunda. No hay tiempo para que el anestésico local haga efecto completo. Sujétenlo». Los 2 guardias se movieron, inmovilizando los hombros y las piernas de Gabriel. El agarre de Gabriel en los antebrazos de Maeve se apretó hasta que sintió que se le formaban moratones. No miró al techo, no miró al médico. Clavó sus ojos completamente en Maeve. «Hazlo», graznó Gabriel. El médico entró con las pinzas. Gabriel no volvió a gritar. Se mordió el labio inferior hasta que sangró. Todo su cuerpo se puso rígido como una viga de acero. Los músculos de su cuello se tensaron contra la piel. Maeve mantuvo la presión, sus manos cubiertas de su sangre, negándose a romper el contacto visual. Lo ancló igual que anclaba a Henry. Los minutos se convirtieron en una eternidad. Los únicos sonidos eran el repugnante y húmedo deslizamiento del metal en el tejido, la respiración áspera y entrecortada de los hombres en la habitación, y el aullido del viento afuera. «¡La tengo!», exclamó finalmente el médico, dejando caer un trozo de plomo deformado en una bandeja metálica con un tintineo agudo. «Pinzando la arteria, la hemorragia se está ralentizando. Va a sobrevivir». La cabeza de Gabriel cayó hacia atrás contra el cuero. Sus ojos se cerraron. Su agarre en los brazos de Maeve se aflojó lentamente, sus manos cayendo sin vida a sus costados. Estaba inconsciente. Maeve retrocedió. El médico tomó el relevo, empaquetando y cosiendo la herida. Ella se acercó al fregadero de acero inoxidable en la esquina. Abrió el grifo, el agua corría fría. Se miró las manos. Estaban completamente cubiertas de la sangre de Gabriel. El agua se volvió de un rosa pálido y acuoso mientras giraba por el desagüe. Había pensado que su trabajo era proteger a un anciano de un mundo despiadado. Mientras se frotaba la sangre de debajo de las uñas, la cínica y fría realidad se instaló en sus huesos. Ya no era solo una empleada. Estaba metida hasta el cuello en la violencia. La cuenta no estaba saldada, estaba sangrando. Y ella era la que sostenía la gasa. Pasaron 3 días en una neblina de antisépticos y voces susurrantes. Gabriel no murió. Hombres como él rara vez se rendían a algo tan pedestre como una bala. Se despertó 30 horas después de la cirugía, pálido, furioso y ladrando órdenes a sus lugartenientes desde la cama médica. Maeve se mantuvo al margen. Mantuvo a Henry ocupado en el solarium jugando interminables partidas de gin rummy y mintiendo descaradamente sobre la ausencia de Gabriel. Le dijo al anciano que su nieto estaba en Chicago finalizando un contrato de envío.
Henry aceptó la mentira con un suave asentimiento, su mente cómodamente envuelta en la lana de la ficción. En la cuarta noche, la finca finalmente se calmó. Los lugartenientes se fueron a casa. La seguridad extra se trasladó al perímetro. Maeve entró en la sala médica, sosteniendo un vaso de agua con hielo. Las máquinas zumbaban a un ritmo bajo y constante. Gabriel estaba despierto. Estaba ligeramente incorporado, apoyado en rígidas almohadas blancas, los pesados vendajes gruesos, bajo su camisa desabrochada. Parecía una ruina, pero la intensidad plana y peligrosa en sus ojos permanecía intacta. Siguió su movimiento mientras cruzaba la habitación y dejaba el vaso en la bandeja metálica a su lado. «Le mentiste a Henry», dijo Gabriel. Su voz era un carraspeo, despojada de su habitual suavidad. «Lo protegí», corrigió Maeve, acercando una silla de plástico y sentándose. No se inmutó bajo su mirada. «Hay una diferencia, y me debes la tintorería. Tu sangre arruinó mi camisa favorita». Gabriel apartó la vista, mirando la pared blanca y vacía frente a su cama. Durante mucho tiempo, el único sonido fue el clic mecánico del goteo intravenoso. El silencio no era hostil. Estaba cargado de las cosas que no se habían dicho desde que ella estuvo sobre él, cerrando su arteria. «Los hombres que atacaron la casa», comenzó Gabriel, su voz bajando a un registro peligroso, «eran una facción escindida del sindicato Costa. Pensaron que estaba distraído. Pensaron que traer a una civil a la casa me había ablandado. ¿Lo hizo?» Gabriel giró la cabeza lentamente. La miró. Realmente la miró. Observó los vaqueros baratos, la postura cansada, la pura y obstinada determinación que la mantenía arraigada en una silla, junto a un hombre que traía la muerte a su propia puerta. «No», dijo Gabriel en voz baja. «Me hizo descuidado. Supuse que mis muros eran lo suficientemente altos para mantener a los lobos fuera. Olvidé que los lobos no trepan muros. Esperan a que la puerta se abra». Extendió la mano. Sus movimientos eran rígidos, sus músculos gritando contra las suturas. Cogió una carpeta de manila que descansaba en el borde de su colchón y la arrojó al regazo de Maeve. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Pasaportes, una nueva identidad, una cuenta bancaria canalizada a través de una sociedad fantasma en Zúrich con suficiente dinero para desaparecer permanentemente». Gabriel se reclinó, cerrando los ojos. El esfuerzo le costó visiblemente. La facción Costa ya no existe. Pasé los últimos 3 días asegurándome de que cada hombre involucrado en el ataque fuera enterrado en los cimientos del nuevo desarrollo del lado sur. Pero habrá otros. Siempre los hay. Viste la realidad de mi vida hace 4 noches, Maeve. No es un juego, es un matadero. Maeve abrió la carpeta. Los documentos eran impecables. El extracto bancario mostraba una cifra con demasiados ceros para que su cerebro la procesara cómodamente. Era el pago final. Podía dejar esta fortaleza de piedra, dejar la sangre, dejar la aplastante gravedad de Gabriel Rossi. Cerró la carpeta. No miró el dinero. «¿Sabe Henry jugar al gin rummy?», preguntó Maeve. Gabriel abrió los ojos, un profundo ceño frunciendo su frente. «¿Qué?». «Porque hizo trampa 2 veces esta tarde», dijo Maeve reclinándose en su silla. «Se guardó una carta. Su demencia es real, pero la usa como escudo cuando quiere ganar. Es astuto, Gabriel, y sabe que estás herido. Me preguntó por qué el pasillo olía a yodo. Tuve que decirle que un guardia se cortó la mano con un cristal roto». Gabriel la miró, completamente descolocado por el giro. «Maeve, te estoy dando la salida. Sé lo que me estás dando». Golpeó la carpeta. «Es una conciencia tranquila para ti. Si acepto esto, no tienes que preocuparte por mi sangre en tus manos. Vuelves a ser el rey intocable en la colina. Pero estás sangrando, Gabriel. Tu abuelo se está desvaneciendo, y tu imperio se está resquebrajando por los bordes». Se levantó. Dejó caer la carpeta de manila en la bandeja metálica, justo al lado del agua con hielo. «Te dije que negocio mis propios términos», dijo Maeve, su voz bajando a un zumbido bajo y silencioso de absoluta certeza. «No huyo de una pelea, y no abandono mis deudas. Me trajiste a esta casa para anclar a tu familia. Ahora estás atrapado conmigo». Gabriel miró la carpeta descartada, luego a Maeve. La armadura cínica y brutal que llevaba para el mundo finalmente se rompió completa e irreparablemente.
Una sonrisa lenta y genuina tocó sus labios. Una cosa rara y aterradora que cambió todo el paisaje de su rostro. «Eres una mujer muy terca», murmuró. «Y tienes una seguridad terrible», replicó ella. «Bebe tu agua, jefe. Tienes un aspecto horrible». Maeve se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. La cuenta estaba finalmente cerrada. No se debían dinero, ni favores, ni deberes. Se debían la supervivencia. Y en el oscuro y extenso bajo mundo de la ciudad, ese era un vínculo más espeso que la sangre. ¡Qué viaje tan increíble! De un arrugado billete de $3 a valerse por sí misma dentro de un despiadado imperio mafioso. Maeve demostró que el verdadero poder no está en el dinero que posees. Está en el miedo que te niegas a mostrar. Si te encantó esta inmersión cruda y a fuego lento en el oscuro y peligroso mundo de Gabriel y Maeve, asegúrate de reventar ese botón de me gusta y comparte esta historia con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás nuestra próxima serie de narraciones épicas. Deja un comentario abajo. ¿Te habrías marchado con el dinero de Zurich? Nos vemos en la próxima.